En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimados amigos y hermanos, nos encontramos aquí un momentito para compartir con ustedes esta solemnidad que celebramos hoy, 1 de enero del año 2026. Hemos finalizado el año 2025 agradeciéndole a Dios todo lo bueno, bondadoso, generoso y benevolente que ha sido con cada uno de nosotros. Y en este tiempo de la octava de Navidad, hoy 1 de enero del año 2026, se nos invita a reflexionar el misterio de la maternidad divina de María. María es Madre de Dios y esto es revelación bíblica. Sin duda que este es un misterio que se defiende solito. Se defiende solo. No necesitamos nosotros de hacer grandes argumentos o silogismos filosóficos para defender la maternidad divina de María. Es decir, no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque María, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 26 en adelante, capítulo 2 en adelante, se nos recuerda a nosotros que María es una mujer elegida por Dios para que en su seno conciba al Señor salva a Jesús, para que conciba en su seno al Emmanuel, al Dios con nosotros, para que en su seno conciba al Salvador, al Redentor del género humano. Y los textos ya de Mateo, capítulo 2, a nosotros se nos habla que el hijo que lleva María será llamado Hijo de Dios, es Hijo del Altísimo. Por eso, la maternidad divina de María se defiende sola, en el sentido que si María fue la mujer que llevó en su seno a Jesucristo, y a Jesucristo nosotros lo reconocemos por fe como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, entonces María es la madre de este Salvador, de este Redentor, de este Dios con nosotros. Curiosamente, este dogma de la maternidad divina de María, este reconocimiento de María como Madre de Dios, se hace precisamente para defender la divinidad de Jesucristo. No podemos nosotros defender la divinidad de Jesucristo si negamos la maternidad divina de María. Si nosotros negamos la maternidad divina de María, si nosotros negamos que María es Madre de Dios Hijo en el tiempo, es Madre de Dios en el tiempo, entonces estaríamos negando que Jesucristo es verdadero Dios, y ahí entramos en un dilema y entramos en un problema. Si nosotros negamos que María no es Madre de Dios, entonces estaríamos afirmando que Jesús no es Dios, no es verdadero Dios. Y eso nosotros lo proclamamos en el credo. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, porque en la unión hipostática, de la persona divina y la persona humana, hay una unión donde se unen de forma armónica y perfecta, de tal forma que no hay subordinación de la naturaleza humana a la divina, ni de la divina a la humana. Existe una unión perfecta. Y esta unión perfecta se da en el vientre purísimo de María. Por eso les repito, este es un dogma, una verdad de fe que se defiende sola. Le dice Isabel a María, cuando María llega a visitar a Isabel, le dice a Isabel: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Por eso no se puede concebir a Jesús sin su madre. No podemos entender a Jesús en nuestra naturaleza sin la maternidad de María. Por eso hoy precisamente reflexionamos el texto de Lucas, capítulo 2, es muy amplio,
Y reflexionábamos que María, lejos de dedicarse a proclamar que el hijo que ella había llevado en su seno, que acababa de dar a luz, es el Salvador, María se dedica a contemplarlo, a vivirlo, a disfrutarlo. ¿Por qué? Porque está perfectamente alineado en el Evangelio. Ustedes se imaginan a María diciendo: es que mi hijo es el Redentor, es el Salvador, es el Mesías. Y entonces, de forma de rebote, como decimos nosotros, en efecto rebote, María se iba a estar predicando a sí misma como la madre del Salvador, como la madre del Mesías. Por eso el evangelista San Lucas, en el Evangelio de hoy que reflexionamos, María no se dedica a predicar a Jesús con palabras. María se dedica a vivir en el silencio. María guardaba todas estas cosas en su corazón, nos dice el texto, y las contemplaba en el silencio. Por eso María se dedica a contemplar a su Hijo, siendo el Redentor, el Salvador, el Dios con nosotros. Por eso, hermanos, es de sentido común la fiesta que hoy nosotros celebramos. María es madre de Dios, porque si nosotros negamos que María no es madre de Dios, si nosotros negamos que María no es madre de Dios, estaríamos afirmando y negando a la vez que Jesucristo es verdadero Dios. Por eso, si Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Señor salva, si Jesucristo es verdadero Dios, este verdadero Dios que es Cristo, María lo llevó en su vientre 9 meses y lo parió en el tiempo, a la temporalidad. Por eso, una corrección fundamental dentro de esta celebración. María es Madre de Dios en el tiempo, porque es en el tiempo donde Dios Hijo Jesucristo nace a nuestro tiempo. Pero María no es Madre de Dios en la eternidad, porque en la eternidad María existía en la mente de Dios, fue pensada por Dios, querida por Dios, pero Dios Padre, Dios Creador, es un Dios eterno, es infinito. Por eso, María no es Madre de Dios, María no es Madre de Dios en la eternidad. María es Madre de Dios en el tiempo, porque es en el tiempo donde Dios se quiso hacer uno de nosotros, porque es en el tiempo en el que Dios Hijo asume nuestra naturaleza, se viste de nuestra piel, asume las limitaciones y las condiciones humanas, vive con toda nuestra fragilidad humana para poder padecer y poder en sacrificio morir por cada uno de nosotros en la cruz. Y como dijo uno de los santos y de los más grandes padres de la Iglesia, aquello que no fue asumido no pudo ser redimido. Por eso Dios asume nuestra naturaleza humana en nuestro Señor Jesucristo y nos redime en nuestra propia naturaleza humana. Este es un dogma de fe, esta es una verdad de fe que se defiende sola. No podemos negar que María es madre de Jesucristo. Es imposible. Y si nosotros negamos que María es madre de Jesucristo, madre del Salvador, madre del Redentor, entonces no estamos creyendo en nadie. Entonces es ridículo que yo predique que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es nuestro. Es ridículo que yo predique eso si yo niego que María es madre de este Dios en el que yo creo. Hermanos, que juntos podamos seguir creciendo en nuestra vida de fe en este año 2026,
Hoy nosotros empezábamos el año con la bendición de Dios y ojalá que para este año tengamos verdaderos propósitos, objetivos claros, para que podamos crecer y madurar en nuestra vida humana, en nuestra vida personal, familiar, en nuestra vida social, pero sobre todo tener verdaderos propósitos en nuestra vida de fe, que podamos madurar espiritualmente, que podamos crecer espiritualmente bajo la contemplación de los misterios que el Señor a nosotros nos invita a vivir, a experimentar. Fíjense ustedes el detalle. Voy a concluir con esto. Fíjense ustedes el detalle. Los pastorcitos son invitados a contemplar al Hijo de Dios. Lo encuentran y se van proclamando las maravillas que han visto. Y se van a prisa a contar lo que ellos han visto. En cambio, María se queda en la contemplación. Y nosotros estamos llamados a vivir esa contemplación del misterio siguiendo el ejemplo de nuestra Madre, la siempre Virgen María. Por eso, que viva nuestra Madre, la siempre Virgen María, que ella nos cubra con su manto y que ella nos enseñe a conocer y profundizar en el misterio bajo la mirada contemplativa de una Madre amorosa. Que la bendición de Dios nos cubra este año para que podamos, hermanos, ser verdaderos seres humanos, ser verdaderos hermanos y poder seguir experimentando el amor de Dios en cada uno de nosotros y que nuestras palabras, nuestras acciones sean siempre una prédica, sean siempre un anuncio, sean siempre una semilla del Evangelio que germina en el silencio de nuestro testimonio. Que el Señor les bendiga, les guarde y les deseo un feliz año 2026 y que juntos podamos seguir creciendo, sobre todo en el amor de Dios. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo a todos, un abrazo cariñoso y que podamos seguir evangelizando, que podamos seguir llevando la semilla del Evangelio al corazón de todos aquellos que ignoran el amor misericordioso de Dios en cada uno de sus corazones. El Señor les bendiga.